Hola chicos de tercer año C, ¿cómo andan? Bueno, yo soy Laura Struck, su profesora de lengua y literatura. En esta oportunidad me comunico con ustedes de esta forma para explicarles el trabajo práctico número 2. No obstante, antes quiero recordarles que muchos de ustedes no me han entregado la actividad de marzo y algunos, los de la burbuja 1 y 2 que no asistieron el día de la entrega, no me enviaron todavía el trabajo práctico número 1 y los de la burbuja 3 que no nos pudimos ver por esa oportunidad, me lo tienen que mandar. Algunos de ustedes, varios, ya me enviaron, los de la burbuja 3, el trabajo práctico, pero entonces todos, no importa de qué burbuja, que han quedado pendientes, me lo tienen que enviar por mail. Si después tienen que corregir algo, completar algo, yo les voy diciendo, de hecho lo he hecho con muchos de ustedes, que me completen y yo después ya les puedo poner la nota. Pero si no me mandan el trabajo, no lo puedo corregir. A los que me han enviado, los que me lo han entregado presencialmente, a los chicos que ya me entregaron la actividad de marzo, yo les puedo responder desde ese mail la nota de este trabajo práctico. Pero los que nunca me mandaron nada, yo no tengo su mail y no puedo comunicarles la nota. Así que comuníquense conmigo, mándenme la actividad de marzo pendiente o el trabajo práctico 1 y así yo ya después les puedo comunicar todas las notas. O cuando me entregan este trabajo, les respondo con la nota del trabajo práctico número 1, en los casos que me entregaron presencialmente. Bueno, ¿en qué consiste este trabajo práctico número 2? Sobre la entrevista. Tiene 4 partes, 4 grandes actividades. La primera es teórica, justamente pregunto, ¿qué es la entrevista? ¿En qué se diferencia de una conversación cotidiana? ¿Cuáles son los roles del entrevistador y el entrevistado? ¿Cuándo carecen de interés? ¿Cuántas partes tiene? Que me confeccione un esquema sobre los tipos de entrevista, cómo pueden recibirse las entrevistas y cómo se prepara una entrevista. Bueno, una entrevista ya sabemos que es un texto periodístico, pero a diferencia de la nota informativa y la crónica que hemos visto el año pasado, no tiene trama narrativa. Este texto tiene trama conversacional. Lo que sí comparte con los otros textos es su intencionalidad, que es informativa. ¿En qué se diferencia una entrevista de una conversación cotidiana? La conversación cotidiana es espontánea, entonces los roles de emisor-receptor se van intercambiando permanentemente. En cambio, de emisor-receptor se van intercambiando permanentemente, pero de una forma espontánea. En cambio, en la entrevista, acá la espontaneidad no está. Siempre hay uno que pregunta, que es el entrevistador, y el otro que responde, que es el entrevistado. ¿Sí? Entonces, esos roles no son intercambiables, porque no es una conversación cotidiana. ¿Cuándo carecen de interés estas entrevistas? Generalmente lo importante de la entrevista es que se luzca el entrevistado, porque le estamos pidiendo información o sobre un tema, o si es una entrevista de personalidad, sobre algo vinculado a su vida o a su trabajo. En cambio, hay muchas veces el entrevistador se olvida de cuál es su trabajo y trata de lucirse más él que la persona que está entrevistando. Y eso es un error que no debe cometerse. Cuando les pido los tipos de ¿cuántas partes tiene la entrevista? Bueno, tiene 3. Una introducción o presentación. Tiene el paratexto, como todos los textos periodísticos. Una volanta, un título, una bajada o copete. Pero después lo que es el texto en sí tiene 3 partes. La introducción o presentación, donde se presenta a la persona que se entrevista y generalmente la ocasión por la que se lo entrevista. O porque van a estrenar una película o un disco o porque llegó de visita a la ciudad. Generalmente hay una razón por la cual se lo está entrevistando. Luego el cuerpo, donde están las preguntas y las respuestas, y el cierre. Muchas veces algunas de estas partes faltan. La que nunca falta es el cuerpo, porque si no, no sería entrevista. Pero a veces hay entrevistas que nos encontramos con entrevistas que no tienen la presentación o introducción o no tienen el cierre. Dentro de los tipos de entrevistas tenemos 3. De personalidad, cuando lo importante es la persona que vamos a entrevistar. De opinión, que lo importante es el tema. Y conferencia de prensa, que generalmente, y acá los varones me van a saber entender, generalmente es una persona o varias que se sientan generalmente a una mesa
en la cual hay una serie de periodistas delante que le preguntan simultáneamente diversas cosas sobre su actividad. ¿Cuál es la actividad en la que esto se produce siempre? En el fútbol. ¿Cuándo? Cuando termina un partido, ya sea porque hayan ganado o porque hayan perdido. ¿Sí? También, ¿cuándo pasa esto? Generalmente, cuando algún funcionario tiene que dar algún tipo de explicación por alguna medida que se tomó, o cuando ya se comunican los resultados de las elecciones, generalmente el que gana o el que pierde habla y están todos los periodistas haciéndole preguntas. ¿Cómo se pueden recibir las entrevistas? Ya sea de manera oral, de manera oral auditiva por ese canal, ¿sí? Que las escuchamos a través de un medio como una radio o audiovisual por la televisión, pero quiero decir, la vemos y la escuchamos en el momento. Y si no, en el formato escrito, que entonces tiene que cumplir con las características que les estoy presentando. Y luego tienen justamente cómo se prepara una entrevista. Entonces tenemos que investigar sobre la persona que vamos a entrevistar o sobre el tema, organizamos las preguntas, luego estructuramos el texto. Ustedes tienen justamente información para ver bien cómo se hace. Entonces, el resto de la actividad, ¿qué consiste? Primero tiene una entrevista a la Mona Jiménez y luego a una joven que quedó embarazada precozmente, es decir, durante su adolescencia. Ustedes van a tener que leer, en los dos casos les pedimos que marquen los elementos paratextuales, que nos digan cuál es la intencionalidad y la trama de esos textos. En el caso, cuántas partes tiene la entrevista, si se cumplen todas estas partes. La entrevista de la Mona Jiménez tiene una particularidad. Fue hecha por alumnos de colegio, es decir, sí, de los del IPETIN 101, hace años atrás. Y como responde tan bien a las características de la entrevista, siempre la dejamos en el material de estudio. Después les damos una serie de afirmaciones que ustedes tienen que colocar si son verdaderas o falsas y corregir con la información correcta en el caso de que sea falsa. Y decirnos qué tipo de entrevista es, si es de personalidad o de opinión. Y lo mismo en la entrevista llamada embarazo precoz. Justamente nos tienen que decir la intencionalidad de la trama, los elementos paratextuales, cuáles son las partes, si es, qué tipo de entrevista es, qué preguntas le agregarían y mencionar dos temas que se tratan en la entrevista. Y por último, la gran cuarta actividad, les pedimos que ustedes preparen una entrevista. Ustedes vuelven a leer ese apartado que dice preparación de una entrevista y les preguntamos justamente cuáles son estas claves para hacer una buena entrevista, que mencionen los tres momentos, las tres fases de la elaboración y, si tuvieran la oportunidad de hacer una entrevista, a quién se la realizarían y que le elaboren el listado de preguntas. Bueno, cualquier duda me consultan por mail o me buscan al Facebook. Yo siempre contesto. Por favor, mándenme las actividades que no me han mandado hasta ahora y espero estas, así podemos cerrar la etapa. Chau, chau.